Sanidad diciendo que esto no puede ser, que hay que cumplir la ley que está ya establecida, lo vamos, que no recoge nada de esto. ¿Tú cómo lo ves, Arcadio? Hombre, a un magistrado en activo que respeta las reglas y solo hace política cuando cuelga la toga y se presenta a las elecciones, no como otros que con la toga puesta participan en un debate en el que no tienen que participar, yo como respeto las reglas diría que en general todo gobernante debe ser consciente de que no está gobernando para los suyos, sino que está gobernando para toda la población. Y si se gobierna para toda la población, en toda la población hay familias muy distintas, mujeres con criterios muy distintos y por lo tanto se trata de que el Estado sea consciente que es una sociedad plural, se ofrece diferentes posibilidades para el que se quiere casar se casa, el que se quiere divorciar se divorcia, el que quiere abortar aborta, etcétera. Por lo tanto, cuando alguien manipula la realidad institucional, no aplica la norma tal cual está y se inventa una norma que no existe, está incumpliendo su juramento o promesa, porque es evidente que ese tipo de sugerencias lo que pretenden es coaccionar a la mujer, asustarla, que se sienta mal, culpabilizarla. Encima que es una experiencia traumatizante, encima alguien aprovecha un cargo institucional al servicio de su orientación religiosa, que son respetables todas ellas, pero no se puede hacer desde un cargo institucional, sea de Vox, sea del PP, sea del PSOE o sea de quien fuere. Hay que gobernar para toda la población, y toda la población significa pluralidad. Hay un abanico de posibilidades y que cada persona, cada mujer decida. Ya de por sí es bastante duro para encima tratar de estar coaccionando y molestando a la mujer que vive esa experiencia. Arcadio, vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablar de Cataluña, de la situación en la que se encuentra ahora mismo Carles Puigdemont después de la reforma legal que suprime el delito de sedición, pero tenemos todavía malversación. El juez Llarena le ha imputado ahora mismo este último delito. Ahora hay quien dice que Puigdemont lo tiene más complicado porque va a ser más sencillo juzgarle aquí en España. ¿Cómo ves este asunto? Yo sé que hay opinadores que son catedráticos de todo, son todólogos, ¿no? Y pontifican sobre todo. A un magistrado se le supone conocimiento en un campo específico, que es el campo del derecho. El campo del derecho es un campo valorativo y por lo tanto este es un criterio personal, subjetivo, por lo poco que he leído, porque hay que leer todo el asunto para opinar. Como no he leído todo el asunto, me parece frívolo que uno se ponga aquí a pontificar. Yo diría que el que no esté el delito de sedición, lo que supone es que el Código Penal español estaría como los códigos penales de los otros países integrantes de la Unión Europea, donde no existe esa figura. Y por lo tanto las posibilidades de que le obliguen, en cumplimiento de una orden internacional, volver a España son mayores. Cosa distinta es lo que se refiere al delito de malversación, porque ahí hay que acreditar un ánimo de lucro. Y yo no estoy muy seguro, por lo que he leído en los medios de comunicación, insisto, porque no he leído toda la causa, como el juez Llarena, al que hay que respetar su independencia. Yo jamás le he dicho a un juez lo que debe hacer con un asunto, porque es una garantía de que ninguno me lo va a decir a mí, y hasta ahora ha pasado así. Yo diría que en el caso del juez Llarena, respecto a lo de la sedición, me parece algo que se ajusta a derecho. No ha sido como algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial que se han declarado rebeldes e insumisos a aplicar una ley, sino que él la está aplicando. Al margen de su criterio individual, la está aplicando. Pero con respecto a la malversación, yo tengo dudas respecto a que haya habido un ánimo de lucro en lo que llama a todo el mundo el proceso, es decir, la declaración de independencia que duró por parte del Parlamento, que duró 8 segundos y que luego la anularon. Yo no creo que eso tuvieran un ánimo de lucro, es decir, de lucrarse, sino que al contrario fueron unos dineros públicos que tenían un destino en los presupuestos y que posiblemente lo usaron con otro destino distinto. Eso es lo que en principio me parece, pero insisto, para no contagiarme de los todólogos que pontifican sobre lo divino y lo humano, sin saber ni de vinos, ni de rones, ni de nada, pues prefiero ser prudente y decir, esa es la opinión que me merece con la lectura de los medios de comunicación.
Arcadio, hablando de independencia de jueces, a la que todos presuponemos, últimamente hemos hablado mucho de eso, de independencia, de ideología, de si son progresistas, de si son conservadores. Hemos asistido a una polémica tremenda entre el Tribunal Constitucional y el Senado, por ejemplo, cuando no se pudo votar en la sede de la soberanía popular porque el Tribunal Constitucional paralizó esa votación. Finalmente parece que las aguas se han reconducido. Tenemos ya a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué te parece a ti todo lo que ha ocurrido? Hombre, eso no es una pregunta para responder en 3 minutos, pero bueno, le vamos a poner voluntad, ¿no? Tienes unos 6, si quieres. Vamos a ver. El derecho es un campo de conocimiento que se basa en una ciencia valorativa, no es una ciencia empírica, aquello de 2 y 2 son 4. No es mecánica cuántica, son valoraciones y evaluaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que 2 magistrados sobre los que se cuestiona si pueden seguir cobrando sus 8.000 euros mensuales, ellos mismos decidan que de manera cautelarísima, sin permitir que ninguna parte esté personada y sin permitir ninguna voz al respecto, ellos decidan que no se tienen que abstener porque el asunto no les afecta, pues me parece poco estético desde el punto de vista de la reflexión de un jurista medio, un jurista de provincias o un jurista ultraperiférico como un servidor de usted. Eso respecto a la recusación. Pero que el Tribunal Constitucional por primera vez se haya atrevido a decirle al Parlamento, oiga, le prohíba a usted que debata esto. Pero Cristiano, ¿y quién es usted para prohibir a mí que debata lo que estime oportuno? Yo debato lo que estime oportuno, apruebo lo que estime oportuno, y luego usted lo que puede hacer, si entiende que no se ajusta a la Constitución, pues es revocar, es derogar esa norma. Es más, no es verdad que iba a generar un perjuicio de difícil o imposible reparación, porque no se sabía lo que el Senado iba a acordar. Podía enmendar o no podía enmendar, habían varias posibilidades, y luego la ley podía salir o no podía salir, y luego usted lo podía derogar o no lo podía derogar. Luego es como hacer de Sajorí. Como ya sé lo que va a pasar, me adelanto e impido que ustedes puedan hablar. A mí me parece que eso es de una gravedad institucional que todavía no somos conscientes de lo que eso supone. Lo que ocurre es que esto es un asunto que solo un segmento muy reducido de la población española se entera de la gravedad de esto, porque todo el mundo está preocupado por la vida cotidiana, por la inflación, por la cesta de la compra, por llegar a fin de mes, por los salarios, etcétera, por la guerra de Ucrania, etcétera. Entonces, yo esto lo entiendo desde el punto de vista de la preocupación, y entiendo también que los gobernantes pues pongan el foco en lo que se llama el escudo social, en la protección de la mayoría de la población más afectada por la situación económica, social, etcétera, las pandemias, etcétera. Pero a mí me parece de una extrema gravedad. Luego, intentando deslegitimar la decisión de que hayan elegido a Cándido Conde Pumpido, dice que se ha roto un precedente institucional, que el presidente y la vicepresidenta sean de una orientación progresista o sea conservadora. Eso es falso. En el año 2016 ya hubo un precedente, con lo cual no es verdad que se haya roto una tradición, digamos. ¿Qué ocurre? Durante la dictadura del general Franco, los jueces no tenían ideología, no tenían religión y no tenían orientación sexual. Pues sí, durante la dictadura del general Franco los jueces tenían ideología, tenían religión y tenían orientación sexual. Y tan a gusto que estaban con la dictadura del general Franco, con alguna excepción de algunos fiscales y algunos jueces que pelearon y trabajaron por crear justicia democrática y pelearon por las libertades. ¿Qué ocurre? Que los de ahora son seres humanos como lo eran antes. Lo que pasa que ya en la carrera judicial, que serían unas 5.500 personas, pues hay diversidad, hay pluralismo. Es verdad que predomina una orientación más de orden, más conservadora, más de mantener las cosas, porque han sido entrenados, hemos sido entrenados en las normas, el respeto a las normas, y eso predomina. Pero yo conozco a muchísimos jueces en toda España, de primera y segunda instancia. A niveles más altos también conozco gente, pero menos. Y yo doy la cara por la gente de primera y segunda instancia con las que he compartido debates en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la sesión sexta, unos queridísimos compañeros y magníficos juristas, o la gente aquí también entre los jueces de instrucción, o la jueza de vigilancia penitenciaria, Belén, con la que ahora ella lleva la cárcel de Salto Negro y yo llevo la cárcel de Juan Grande. Es decir, todos tenemos orientación ideológica, todos tenemos orientación religiosa y todos tenemos orientación sexual, y nadie es mejor o peor
porque sea de A, de B o de C. Lo relevante es la calidad humana individual y hacer posible que sepamos quién es el juez, porque así el nivel de control es superior. Cuanta más transparencia hay respecto a saber quién es el juez, es mejor. Cuando alguien se sitúa en el lado oscuro y que nadie sepa su orientación, es más difícil de controlar. No se les pide objetividad, sino honestidad, quizás. Pero es que ningún ser humano que es un sujeto, por definición, puede ser objeto. O sea, lo que se le pide es imparcialidad. Es decir, usted no use su función de juez para aplicar su orientación ideológica, religiosa o sexual. O usted es mujer, puede juzgar a un hombre. Usted es un hombre, puede juzgar a mujer. Usted es católico, puede juzgar a un musulmán, etcétera. O si usted es de izquierda, puede juzgar a alguien de derecha, o etcétera, o lo contrario. Pero lo que es relevante es que en el momento de trabajar y redactar su sentencia, hay que evaluar la sentencia en función de la calidad y la motivación, la claridad de sus razones, de sus argumentos. Cuanto más sepamos de ese juez o de esa jueza, más susceptibilidades de control hay respecto al mismo. Y todos tienen, cada vez dicen, ay, ¿por qué se dice que son progresistas o conservadores? Pues claro, es que hay gente que es progresista y que es conservadora. A no ser que sigamos siendo víctimas de la cultura del general Franco, que decía aquello de, haga usted como yo, señor ministro, y no se meta en política. Todavía hay un trasfondo cultural. No te has puesto los cascos, Arcadio, pero ¿no? Estamos escuchando ya Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta. ¿Qué me dice? Vamos a quedarnos con esto, más que con la dictadura de Francisco Franco, vamos a quedarnos con la canción de José Antonio Labordeta, Canto a la Libertad. La gente lo necesita. Que es la canción que has elegido. Tú cuéntanos brevemente por qué, en 30 segundos. Porque yo conocí a un ser humano magnífico, a un ser humano libre, era un maño peleón. Me encantó la serie que hizo sobre comer por España, la gastronomía, con aquella mochila, me encantaba su estilo. Me encantó un momento en que a un señor que no le impedía hablar lo mandó al carajo con un grado de libertad y de sin estilo cartón piedra ni solemnidad estúpida, porque me pareció un ejercicio magnífico de libertad de cómo es él. Y porque la manifestación que se hizo en Madrid en torno a la sanidad, la gente que estaba allí, que eran miles y miles de personas, que lo han pasado mal, pusieron ese himno. Y es una manera de homenajearlos a ellos, homenajearlo a él, y decirle a la gente que está escuchando esto, que se anime, carajo, que se anime, que lo hemos pasado tan mal en los últimos años, que pa'lante, excepto yo, que preñado no me puedo quedar. En general, a mí me parece que esto tiene que ir a mejor, porque ya hemos vivido de todo. Arcadio Díaz Tejera, magistrado, un placer como siempre, gracias por venir a la radio. Oiga, hace usted bien dar las gracias, porque tenía que venir aquí, tiene su mérito, Cristiana, con lo fácil que es hacerlo por teléfono. Pero que ser usted contento ahora. Ay, sí, porque he oído la canción, porque los he escuchado a ustedes. Yo no invito a nadie aquí para que lo pase mal. Ah, muchas gracias, pues nada, repetiremos, coño, un año de esto. Gracias, Arcadio. Adiós, mi niña. Siete de la tarde en Canarias. Canarias a las 6. Eva Vega. El presunto asesino de Romina Celeste ya está fuera de prisión y rumbo a Madrid. Tomás Galván, buenas tardes. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias investigará posibles disfunciones que se hayan podido cometer durante el trámite judicial que ha obligado a poner en libertad al presunto asesino de Romina Celeste. A su marido, a Raúl Díaz, este viernes ha salido de prisión tras pasar 4 años a espera de juicio. De hecho, un juez se va a trasladar en los próximos días hasta Arrecife para llevar a cabo esta investigación. La familia de la víctima, según su abogada Emilia Saballose, teme que se fugue del país. Las medidas cautelares, ha asegurado, son las mínimas. Saballose también lamenta las dilaciones que han llevado al peor escenario posible. No podemos permitir que después las dilaciones sean por causas absurdas, por sustituciones de jueces, porque hasta que designan uno y se va. O sea, ese trabajo inicial que se hizo tan brillante al principio y que se podría haber celebrado en el segundo año de estar en prisión, se podría haber celebrado este juicio de tribunal de jurado, se ha retrasado 4 años, el tiempo máximo, porque son los 2 años prorrogables de la prisión provisional máximo.
Cambiamos de asunto. Los precios han bajado algo más de un punto respecto al mes anterior. Cerramos el año con una inflación del 5,8 frente al 6,9 de noviembre, sobre todo por la bajada del precio de los carburantes. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, la cesta de la compra no baja. La inflación subyacente alcanza el 7,1 en Canarias y el 7 en el conjunto del Estado. Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias, insiste en los sobrecostes del transporte de mercancías hasta el archipiélago y pide más ayudas. Esos sobrecostes, estamos hablando de en torno a los 7.000 millones de euros, que es lo que soportan las empresas en Canarias por operar aquí, en las Islas Canarias, y por tanto nuestros consumidores, nosotros como consumidores. De esos 7.000 millones de euros estamos hablando de que prácticamente la mitad corresponden a transporte, a los costes de transporte de las mercancías que provienen de Península a las Islas Canarias. Ese coste de esas mercancías no está subvencionado. Entonces, ahí podríamos tener, desde luego, una ayuda importantísima para los operadores que estamos en las islas en relación con los que están en la península. Y fuera de las islas, la Federación de Planificación Familiar ha calificado de coacción inaceptable para mujeres y sanitarios las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, para prevenir abortos. La Federación insiste en que para reducir los embarazos no deseados, las mejores herramientas son el acceso universal y gratuito a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual. Gracias, Tomás. 7:03 de la tarde en Canarias. Precisamente de todo lo que está ocurriendo en Castilla y León vamos a hablar en nuestra tertulia feminista de hoy, pero antes vamos a saludar a sus protagonistas. Ana Lidia Fernández Layos, coordinadora de Opciónate. Hola, Ana Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT en Canarias. Hola, Mirna, bienvenida. Bien hallada, buenas tardes. Feliz año a las dos, que no las había visto en este 2023. Muy Igualmente, feliz año. y a toda la audiencia. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta, lo dicho, vamos a hablar de las ocurrencias de Vox en Castilla y León con estas medidas supuestamente antiabortivas que han propuesto. Parece que el Partido Popular, con quien gobiernan en la Junta de Castilla y León, se desmarca, y también el conjunto del gobierno a nivel nacional. Canarias a las 6. Este sábado desde las 3 de la tarde Todo Goles Radio. Desde Camses, Unión Deportiva Ibiza, Unión Deportiva Las Palmas. Todo desde Tierras Baleares con Juan Luis Monzón. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde Todo Goles Radio. Ibiza Las Palmas, Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo, el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales, somos Todo Goles Radio. Canarias Radio, contamos la vida. ¿Iguales? No, no todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en acuerdocontralcáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española contra el Cáncer. Canarias Radio. Canarias a las 6. Eva Vega. 7:05, abrimos tertulia feminista con Ana Lidia Fernández Layos y Mirna Ortega, y vamos a empezar hablando de lo último, todo lo que está ocurriendo en Castilla y León.